Año de 1880, Estados Unidos. Los granjeros de la época trabajaban en los campos de cultivo con arados tirados por bueyes y caballos. Estos arados son hechos a mano por los herreros de la localidad. Eran los tiempos en que las máquinas a vapor eran la última tecnología en la industria. En aquel entonces un joven granjero e inventor de 30 años, llamado Benjamin Leroy Holt, ideaba la forma en emplear una máquina de vapor que hiciera el trabajo de los caballos para arar la tierra de cultivo. 10 años más tarde, Benjamin ya contaba con una rudimentaria máquina a vapor que funcionaba como tractor de arado y cosechadora, pero esta era demasiado pesada y lenta para el trabajo. Mientras tanto, un niño de 12 años, llamado Clarence Leo Best, hijo de un granjero, se iniciaba trabajando en el campo junto con su padre. Este niño desempeñaba tareas comunes en la granja, como la colocación de estribos en mulas para el arado, guiar el estribo de arado, la cosecha de granos, entre otras actividades del campo. Nadie imaginaría que la vida de estos dos personajes, el niño y el inventor, se cruzaría años más tarde, y el destino se encargaría de ver cómo este niño convertido en un joven emprendedor, y junto con la experiencia de un viejo empresario, darían origen a la empresa más grande de maquinaria pesada en el mundo. Quédate al final de este video y descubre la historia de Caterpillar. Después de que Benjamin Holt, a los 43 años, constituye su empresa, la Holt Manufacturing Company, en 1892, se inicia la fabricación de tractores y maquinaria para el arado y cosecha de los agricultores. En 1906, y con la revolución del motor de combustión interna, la empresa de Benjamin descarta la fabricación de motores de vapor y se inicia la fabricación de tractores con cadena con motor a gasolina. Para ese entonces, aquel niño granjero, Clarence Leo Best, ahora tenía 28 años. Había acumulado años de experiencia en agricultura y máquinas de vapor, y junto con su padre, estaban a punto de dejar a un lado la producción agrícola para dedicarse a crear su propia fábrica de tractores. Por aquella época, la compañía de mayor renombre de la agricultura era John Deere, pero esta solo se especializaba en herramientas para la agricultura. John Deere aún no fabricaba tractores. Así que Benjamin Holt fue pionero en la industria en fabricar los primeros tractores agrícolas. En 1910, la empresa Holt Company había conseguido éxito con el mecanismo de cadenas acopladas a una serie de pequeñas palas, a las que se les llamó orugas. Mismo año en el que se registra el nombre Caterpillar, significado en español de orugas, haciendo referencia al mecanismo de desplazamiento de los tractores. Mismo año en el que Clarence Leo Best, junto con su padre, crean su propia empresa llamada C.L. Best Tractor Company. Ahora ambas empresas fabricaban el mismo producto al mercado y competían en mejorar la potencia y eficacia de los rudimentarios tractores. En 1912, Holt Company inicia la fabricación comercial de los primeros tractores de cadenas, mientras que C.L. Best Tractor Company lo hace también fabricando los tractores Best 60. Poco tiempo pasaría para que ambos personajes, aquel joven emprendedor Clarence Leo Best y el viejo empresario Benjamin Holt, estrecharan sus manos en una reunión en las oficinas de Benjamin para charlar acerca de una fusión de empresas. En 1920, Benjamin Holt fallece, dejando en trámite la fusión de ambas empresas. Pero llegaría la depresión de 1921 y con ello una crisis mundial. Se suspendieron actividades en la fábrica y despidos masivos en todas las empresas. Pasarían 5 largos años y en 1925 ambas empresas por fin se fusionan, formando Caterpillar Tractor Company, una empresa que vio su nacimiento en la mayor crisis económica de la historia. Estas dos empresas fusionarían su infraestructura y años de experiencia para ampliar la gama de tractores, teniendo después de la fusión 5 tractores, y 2 años más tarde, en 1927, Caterpillar lanza su primer producto, el tractor modelo 20. Estas fueron las dos predecesoras que dieron vida a la famosa Caterpillar. La Cat había nacido. Por aquellos tiempos, en la ciudad de Nueva York se empezarían a construir los grandes rascacielos como el Empire State y el Rockefeller Center.
Estas actividades marcarían grandes historias como la de un obrero llamado William Johnson. Una triste y cruda historia de cómo un joven obrero, siguiendo el ejemplo de su padre, trabajaría arduamente guardando un gran secreto toda su vida. Historia que puedes encontrar en la pantalla final de este video. Así los fundadores de Caterpillar fueron pioneros en la industria. Eran acreedores de las compras de la mayoría de agricultores, por lo que la empresa tuvo buenas ganancias. Y un año más adelante, en 1928, Caterpillar realiza la compra de otra empresa dedicada a las niveladoras agrícolas, la Russell Grader Manufacturing. Para aquel entonces Caterpillar era una empresa enorme, que se llevaba casi por completo el mercado de los tractores. Mientras tanto, John Deere dedicó gran parte de sus recursos de igual forma a la fabricación de tractores y cosechadoras agrícolas. Historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal y que estará en la pantalla final de este video. A inicio de la década de los 1930s, Caterpillar inicia la fabricación de maquinaria pesada para construcción. Y 6 años más tarde, participa con su maquinaria en la construcción de la presa Hoover en los estados de Arizona y Nevada, además del puente Golden Gate de San Francisco. Los tractores y maquinaria CAT mostraban gran desempeño y avances en la obra con el movimiento de materiales y vehículos principalmente de carga. En 1941, Caterpillar deja a un lado los mecanismos de cadena y presenta su primer tractor de llantas, dejando el mecanismo de desplazamiento de orugas solo para otro tipo de maquinaria pesada. Las máquinas de Caterpillar se dan a conocer por ser las empleadas por la construcción de más de 70,000 millas de carreteras en todos Estados Unidos. En 1950, tiene su primera sucursal internacional en Inglaterra, misma década donde nace el primer cargador frontal de Caterpillar y el tractor de cadenas D9, mismos equipos que serían íconos de la empresa. Finalmente, un año más tarde, en 1951, y después de una vida exitosa en el mundo de la industria de maquinaria pesada, el segundo fundador de Caterpillar, Clarence Leo Best, fallece a los 73 años de edad. Para aquel entonces la empresa era manejada por un comité administrativo formado por los hijos de los fundadores y un pequeño grupo de accionistas. Cerca del año 1962, Caterpillar empieza a cotizar en bolsa de valores. Llegarían los años 70 y a sus inicios, las ventas internacionales de maquinaria Caterpillar superan las ventas en los Estados Unidos. Salen más productos a la venta, como la excavadora hidráulica 225. La expansión de Caterpillar continúa y a inicio de los 80s empieza una nueva era en la empresa, pues empezaría a comprar otras empresas y la misma política continuaría hasta la actualidad. En aquel entonces adquiere su primera empresa, la Solar Turbines. La eficiencia y el rendimiento de motores y maquinaria pesada Caterpillar son notablemente superiores a su competencia. En 1993, los equipos de Caterpillar son empleados para la fabricación de la hidroeléctrica Tres Gargantas en China. Los beneficios de la buena administración de Caterpillar se verían reflejados en la empresa, y ninguna década de expansión se compararían como la de inicios del año 2000 y la década de 2010, donde la empresa adquiriría en ese periodo la compra de 5 empresas más: Progress Race Services en 2006, Shandong ACM Machinery en China en 2008, Electromotive Diesel en 2010 y Osiris International, así como MWM GmbH en Alemania en 2011. Actualmente la empresa Caterpillar está valorada en poco más de 100,000 millones de dólares, obteniendo ganancias anuales muy variadas que van desde los 6,000 millones de dólares hasta cifras cercanas a los 55,000 millones de dólares al año.